El libro que cambió el mundo, desde una perspectiva científica e histórica, se encuentra enmarcado en el contexto del antiguo Medio Oriente y la evolución de las creencias religiosas y culturales en la región. Aunque la tradición bíblica proporciona un relato teológico de los orígenes del judaísmo, los investigadores han recurrido a la arqueología, la epigrafía, la historia y la antropología para comprender mejor los procesos y los eventos que contribuyeron a la formación de esta religión milenaria. Las raíces históricas del judaísmo pueden rastrearse desde las culturas cananíes que habitaron la región de Canaán, en lo que hoy es Israel y Palestina, hasta los intercambios culturales con otras civilizaciones del antiguo Medio Oriente. Se ha sugerido que las narrativas bíblicas sobre Abraham, el patriarca fundador, podrían haber sido influenciadas por las historias de migraciones y asentamientos de otros grupos étnicos en la región. Una característica distintiva del judaísmo es el monoteísmo, que ha sido objeto de intensa investigación. Aunque las fuentes bíblicas afirman la exclusividad de la adoración al Dios Yahvé, las evidencias arqueológicas indican que las creencias religiosas en la antigua Canaán eran diversas y a menudo politeístas. Algunos eruditos argumentan que el monoteísmo judío evolucionó gradualmente a partir de la veneración de un dios local hacia un enfoque más monoteos, mientras que otros sugieren que el culto a Yahvé fue siempre una parte central de la identidad religiosa. El éxodo de Egipto es uno de los episodios más emblemáticos en la narrativa judía, ha sido objeto de controversia histórica. Aunque los relatos bíblicos detallan la esclavitud en Egipto y la posterior liberación bajo el liderazgo de Moisés, la falta de evidencia arqueológica sólida y fuentes extrabíblicas ha llevado a debates sobre la historicidad de estos eventos. Algunos investigadores sugieren que el éxodo podría haber sido una migración interna dentro de la región, más que un movimiento masivo de esclavos fuera de Egipto. Las influencias culturales y religiosas en el antiguo Medio Oriente también desempeñaron un papel en la formación del judaísmo. La conquista asiria, babilónica y persa de la región llevaron a intercambios culturales y religiosos, influyendo en las creencias y prácticas judías. La dominación helenística bajo Alejandro Magno y la posterior ocupación romana continuaron dando forma a la identidad religiosa judía, marcando la transición de un enfoque centrado en el templo hacia una orientación más comunitaria y sinagogal. La relación del judaísmo con otras religiones y culturas también ha sido explorada por los historiadores. La interacción con el zoroastrismo persa, el helenismo griego y el cristianismo romano influyó en las creencias y las cosmovisiones judías. El surgimiento del cristianismo y el posterior cisma entre las dos religiones también tuvo un impacto en la evolución del judaísmo. La Torá, el libro sagrado del judaísmo, constituye el núcleo fundamental de la identidad religiosa, ética y legal de los judíos. Comprende los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A lo largo de los siglos, la Torá ha sido objeto de estudio, interpretación y devoción, desempeñando un papel crucial en la vida y la cultura judía. El término Torá proviene del hebreo y se traduce como ley o instrucción. Sin embargo, su significado va más allá de un simple código legal, abarcando también la enseñanza moral y espiritual. La Torá se considera un regalo divino entregado por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí, durante la travesía de los israelitas por el desierto tras su liberación de la esclavitud en Egipto. Cada uno de los 5 libros de la Torá tiene su propio enfoque y contenido distintivo. En el Génesis, Bereshit se narra la creación del mundo, los relatos de los patriarcas y matriarcas judíos, como Abraham, Isaac y Jacob, y la historia de la humanidad desde sus inicios hasta la llegada de los israelitas a Egipto. En Éxodo, Shemot se relata la esclavitud de los israelitas en Egipto, su liberación bajo la guía de Moisés y el viaje hacia la tierra prometida. Este libro también presenta los 10 mandamientos, que forman la base de la ética y la moral judía. En el libro de Levítico, Vayikra se centra en las leyes rituales, sacerdotales y de purificación. Establece pautas detalladas para los sacrificios, el culto en el tabernáculo y otras prácticas religiosas. El libro de Números, Bemidbar relata el viaje de los israelitas por el desierto, incluyendo incidentes, desafíos y castigos. También registra el censo de la población y la división de la tierra entre las tribus.
Por último, en el libro Deuteronomio, Devarim contiene los discursos de Moisés dirigidos a la nueva generación de israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Repasa las leyes y los mandamientos, así como las bendiciones y maldiciones que enfrentarían según su fidelidad a Dios. La interpretación y el estudio de la Torá son esenciales en la tradición judía. Los rabinos y eruditos han desarrollado métodos hermenéuticos sofisticados para extraer significados profundos de cada palabra y pasaje. El comentario y análisis se plasman en una vasta colección de textos conocidos como la Midrash y el Talmud, que complementan y amplían la comprensión de la Torá. Además, la Torá es leída y estudiada públicamente en la sinagoga durante el servicio religioso, especialmente en el Sabbat, día de descanso, y en festividades. Cada semana, una porción semanal de la Torá, llamada Parasá, se lee y se discute, lo que permite una inmersión continua en los textos sagrados. Una de las tradiciones más centrales y distintivas de la Torá es la observancia del Sabbat, el día de descanso semanal que comienza al anochecer del viernes y concluye al anochecer del sábado. Esta práctica se basa en la narrativa bíblica de la creación en el libro de Génesis, donde Dios descansó en el séptimo día. El Sabbat es un día de cesación del trabajo y de dedicación al culto, la reflexión y el tiempo de calidad con la familia. La Torá establece una serie de leyes y pautas específicas para la observancia del Sabbat. Estas incluyen la prohibición de realizar actividades laborales, como cocinar, encender fuego, trabajar y manejar dinero. En cambio, el enfoque se desplaza hacia la oración, el estudio religioso y la celebración de las comidas festivas. La ceremonia de encendido de velas marca el inicio del Sabbat y las oraciones y bendiciones especiales se recitan durante este día. Otra tradición esencial en la Torá es el sistema de leyes dietéticas conocido como Kashrut. Estas leyes regulan qué alimentos son considerados kosher, apropiados, y cuáles están prohibidos para el consumo. La base de estas leyes se encuentra en el libro de Levítico, en el que se enumeran los animales permitidos y prohibidos, así como las pautas para la preparación de alimentos. En la Torá, los animales terrestres que son kosher deben tener pezuñas hendidas y rumiar, como el ganado vacuno y ovino. En cuanto a las aves, solo ciertas especies están permitidas, como el pollo y el pavo. Además, se prohíbe la mezcla de carne y leche en una misma comida, y se deben tener utensilios de cocina separados para estos grupos de alimentos. El kashrut también aborda la forma en que los alimentos son preparados y procesados. Los animales deben ser sacrificados de acuerdo con las leyes religiosas y la carne debe ser inspeccionada para detectar cualquier defecto o enfermedad. La Torá también prohíbe el consumo de sangre, ya que la sangre se considera portadora de vida y se debe derramar antes de que la carne sea consumida. En el cristianismo, la salvación se considera el resultado de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los cristianos creen que el arrepentimiento de los pecados y la aceptación de Jesús como Señor y Salvador son elementos cruciales para la salvación eterna. Este enfoque en la gracia divina y la fe personal es un pilar fundamental en la teología cristiana. En contraste, el judaísmo aborda la salvación de manera distinta. Aunque es importante tener en cuenta que el judaísmo es una religión diversa con muchas corrientes y enfoques, generalmente no se centra en un único acto de fe o en una figura mesiánica para alcanzar la salvación. El judaísmo tiende a enfocarse en la observancia de la ley, la ética y las buenas acciones como componentes esenciales para vivir una vida piadosa y conectada con Dios. La Torá, como guía de vida, establece un marco de valores, ética y responsabilidad que los judíos deben seguir. La justicia social, la compasión por los demás y el trato ético son aspectos esenciales de la vida judía. La idea de Tikkun Olam, reparar el mundo, subraya la importancia de contribuir a la mejora del mundo a través de acciones positivas y generosas. El arrepentimiento y la expiación también desempeñan un papel en el judaísmo. El día de Yom Kippur, Día del Perdón, es considerado el día más sagrado en el calendario judío y se dedica al arrepentimiento y la búsqueda de perdón por los pecados. Durante este día, los judíos realizan un ayuno y participan en oraciones de confesión y reflexión. Es importante mencionar que el concepto de salvación en el judaísmo puede variar entre las diferentes corrientes y creencias dentro de la religión.
Algunos judíos pueden tener una perspectiva más enfocada en la vida terrenal y la conexión con la comunidad, mientras que otros pueden considerar la salvación en términos más espirituales.